Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema muy complejo en el sentido de cómo puede afectar a los mercados internacionales partiendo de una región muy convulsa como lo es el Medio Oriente. Y es que la tensión en el Medio Oriente, la escalada de violencia por las guerras que se están viviendo, más que todo por la guerra civil en Siria, la guerra civil en Yemen y también el azote que tiene hecho y aplicado el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico por todo el Medio Oriente, en especial en Irak, Siria y también en Irán. Hay que tener en cuenta que toda la presión que se acumula en el Medio Oriente hace que esta región sea precisamente ello, una olla de presión que podría estallar en cualquier momento. Y esta explosión haría que se desencadenaran una serie de consecuencias realmente perjudiciales, tanto a nivel político como a nivel social y económico. Pero hoy me enfocaré en esa consecuencia o consecuencias económicas que podrían generar una debacle en la oferta de los mercados del Medio Oriente y cómo podría afectar esto a los demás mercados del mundo, ya que los mercados del Medio Oriente, partiendo de los convenios y relaciones comerciales de los gobiernos de esos países del Medio Oriente, tienen relaciones con países de América Latina y de Europa, y cómo podría afectar la volatilidad de esos mercados a los mercados de América Latina y a las relaciones comerciales y económicamente a lo que perciben países de América Latina y Europa por concepto de importaciones e intercambios comerciales con países del Medio Oriente. Y es que hay que tener en cuenta que, primero y principal, la economía estadounidense no ha cumplido sus objetivos. Pese a que las expectativas iniciales eran esperanzadoras, el fin del programa de expansión cuantitativa de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha truncado las previsiones para la primera economía mundial. Mientras los analistas estimaban en marzo que la economía crecería un 3.1%, las últimas revisiones tuvieron ese repunte en apenas un 2.4%. El último informe de empleo muestra además una tendencia errática. Estados Unidos sumó 223.000 empleos en junio, pese a que se habían previsto 10.000 puestos de trabajo más. Pero en cualquier caso, el paro bajó del 5.5% al 5.3%. Una buena noticia que no lo es tanto si tenemos en cuenta que la población activa ha alcanzado en su nivel más bajo desde octubre de 1977. ¿Pero a qué se debe esto? Eso se debe a que la caída en los índices accionarios de Estados Unidos, pero principalmente motivados por la caída de los índices accionarios en China, más que todo el índice de Shanghái, ha ocasionado que la Reserva Federal de Estados Unidos genere una situación en la que el dólar ha perdido un poco de competitividad frente al yuan y una reacción en cadena que ha permitido que las acciones de la bolsa de valores estadounidense hicieran que la economía se contrajera un poco y que esto limitara el programa de expansión cuantitativa de la Reserva Federal. Pero esto también tiene relación con lo que sucede en el Medio Oriente, y ahí hay que señalar una estabilidad ambigua. Solo informa el portal europeo de noticias Euronews, que dice que varios factores han tenido un impacto significativo en la situación económica de Oriente Próximo y el norte de África, como la confusión en los mercados, la incertidumbre sobre los tipos de interés en Estados Unidos y las ganancias bursátiles de Arabia Saudí. Pero esa incertidumbre que ha habido con respecto a los tipos de interés en Estados Unidos ha hecho que los inversores del Medio Oriente no tengan tanta confianza en la bolsa de valores estadounidense. Es por ello que se contraja un poco la economía de Estados Unidos, porque los índices accionarios no solo perdieron competitividad frente al yuan por la caída del índice de Shanghái, sino también porque perdieron inversores de una región que realmente ha apelado mucho a la política y a la estrategia de la inversión, como lo es el Medio Oriente, más que todo los sauditas. Entonces hay que tener en cuenta que la falta de confianza ha hecho que los mercados también se vean perjudicados, y las ganancias bursátiles de Arabia Saudí han alcanzado el 21%, aunque ahora se desinflen debido a la guerra en Yemen. Las bolsas de Dubái y Abu Dhabi, que forman parte de los Emiratos Árabes Unidos, se han mantenido estables pese a la ralentización que han sufrido con el comienzo del Ramadán. Y es que tanto el Ramadán como la guerra civil en Yemen han ocasionado que la inestabilidad política que hay en esos países genere desconfianza de los inversores extranjeros, pero también de los inversores regionales, haciendo que el mercado o los mercados se enfoquen en zonas donde haya mayor estabilidad para poder
llevar a cabo inversiones y ejercer actividades económicas que no se vean truncadas por una guerra civil. Ese es el problema. Como podemos observar en la imagen, como se puede observar, ha habido un repunte en los índices accionarios de los mercados de los países de Oriente Próximo, como el de Arabia Saudita, que sufrió un repunte de un 9%, Dubái de 8.26%, Abu Dhabi de 4.67%, y solo los mercados accionarios en Egipto, el mercado accionario en Egipto sufrió una caída de menos 6.21%. La bolsa saudí ha terminado el semestre con un 9% tras abrir sus mercados a la inversión extranjera, y la bolsa de Egipto ha caído hasta el 6%. La bolsa saudí experimentó este repunte porque la sobreproducción de Arabia Saudita y su influencia en la OPEP, hablo de la sobreproducción de petróleo y su alta oferta, ha ocasionado que puedan expandirse y buscar otros mercados para de esa forma invertir, pero también vender petróleo, lo que genera una rentabilidad realmente muy equilibrada porque reciben dinero por ese petróleo que venden, pero también por la rentabilidad que puede generar a mediano o a corto plazo la inversión que realiza en esos países que adquieren petróleo saudita. Entonces, el índice Cairota, es decir, de El Cairo, la capital de Egipto, registró además pérdidas tras la controversia por un nuevo impuesto sobre ganancias en transacciones bursátiles. Entonces, un experto analista en el portal de Euronews, Nur Al-Hamuri, dice lo siguiente, y respondió a la pregunta que se le hizo con respecto a esto. ¿Por qué es tan importante este en concreto? Es decir, con un informe de empleo. Aquí fue señalado por este jefe de estrategias de ADS Securities de Abu Dhabi, que dice habla sobre una perspectiva más amplia sobre datos económicos del primer trimestre en Estados Unidos. Dice que es positivo porque revela aspectos positivos y negativos del mercado de empleo. La economía ha sumado menos puestos de trabajo de lo esperado, pero el paro ha caído drásticamente debido a que también ha bajado el índice de población activa. También sus predicciones para la economía estadounidense en la segunda mitad del año son que las previsiones son neutrales, especialmente después de las decisiones de Janet Yellen en el último Comité Federal del Mercado Abierto, mientras la Reserva Federal fallaba a la hora de elevar los tipos de intereses en junio, como había prometido. Esto añadió nuevas incógnitas. Si se elevan los tipos de interés, habría una mayor cantidad de dinero que tienen que cancelar aquellos que se endeudan para comprar acciones, lo que genera una depreciación en el valor de las acciones, porque es tanta la deuda que se acumula en la bolsa que se crea una burbuja en la que los tipos de interés aumentan tanto que ya el valor de las acciones desciende por esa alta deuda que se mantiene con los acreedores del mercado accionario. Y ese es el problema. Eso también es una situación que se ha reflejado mucho en el Medio Oriente, porque muchos se endeudan para invertir en el Medio Oriente. Muchos se endeudan para invertir también en compañías petroleras en el Medio Oriente que tienen o son llevadas a cabo y administradas por un control que ejerce Arabia Saudita, el máximo productor de petróleo a nivel mundial, pero también un estado que es considerado por muchos como una petrolera, que es Emiratos Árabes Unidos, que constituyen un dominio geopolítico de la renta petrolera que ha hecho que la región del Medio Oriente sea por excelencia una región de producción de petróleo muy importante para el mundo, y por ello, por esa ventaja geográfica, geopolítica, por la renta petrolera, por sus relaciones geopolíticas basadas en la inserción de mecanismos que puedan hacer que el petróleo se venda más fácil, más que todo con países como Venezuela, han hecho que tengan un dominio geopolítico que les permita tener mayor influencia, y por ello tienen ese control en la OPEP. Pero el problema es que al caer los índices accionarios en las compañías que manejan el petróleo por la inestabilidad en el Medio Oriente, se ven afectados los mercados de los demás países, tanto de América Latina como de Europa, y los gobiernos de esos países, de los países de esos continentes que tienen relaciones comerciales con países del Medio Oriente o en relación a la materia petrolera, en relación a intercambios petroleros. Por ejemplo, tenemos el de Venezuela, que tiene también relaciones importantes con Arabia Saudita, y de hecho le pidió a los directivos de la OPEP que no,
alteraran el precio del petróleo, del barril de petróleo, en esa reunión extraordinaria que se dio en noviembre del 2014 en Viena, en Austria, en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero entonces, ¿cómo se puede hacer para que la inestabilidad en el Medio Oriente no afecte o digamos o las consecuencias que se genera por esta inestabilidad en el Medio Oriente que afecta a los mercados? ¿Cómo se puede hacer para mitigar las consecuencias y hacer que no tenga un impacto tan grande en la región? Se deben, o mejor dicho, no se deben aumentar los tipos de interés para no disminuir la demanda. Es decir, si no se aumentan los tipos de interés, la demanda no disminuye porque la confianza no subiría, pero se mantendría a pesar de que se vea afectada por la inestabilidad en el Medio Oriente. Pero los inversores se verían motivados a mantenerse allí por lo menos firmes, al menos como evalúen la situación de acuerdo a la inestabilidad política y regional. Al ver que no aumentan los tipos de interés y pueden seguir confiando en que van a invertir en acciones que sean realmente de valor. Otra medida es aplicar operativos de seguridad en las bolsas de valores, en las casas, en los mercados accionarios, para que se pueda llevar a cabo todo este conjunto de actividades que permitan que no haya recesión en los países del Medio Oriente, como se dio un poco en Estados Unidos por esa consecuencia que sufrió en función de esa reacción en cadena que se dio por la caída del índice accionario de Shanghái en la Reserva Federal estadounidense. Y también tener en cuenta que es importante la región del Medio Oriente para el mundo, porque los mercados accionarios del Medio Oriente tienen influencia en los mercados accionarios de América Latina, y la importancia que tiene el petróleo que maneja Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en sus relaciones comerciales con países como Venezuela, países de América Latina y de Europa, también en base al petróleo, no se vean afectadas, y al no verse afectadas habría un mayor valor en el índice accionario y no caerían las acciones de las empresas que comercian con el petróleo, que venden el petróleo. Entonces eso es lo que sucede y así es como se debe evaluar la situación, teniendo en cuenta que a pesar de que hubo un repunte en las bolsas de valores de Arabia Saudita, Dubái, Abu Dhabi y menos en Egipto, hay que tener en cuenta que es muy importante que se mantenga por lo menos la situación estable en el mercado accionario en el Medio Oriente, a pesar de que la situación sea inestable a nivel regional, político y territorial. Por ello, es que la economía no se debe ver afectada para que no se afecte la vida nacional más aún o aún más de lo que ya se ha visto afectada por las guerras y la inestabilidad y la volatilidad que hay en el Medio Oriente. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo nos encontramos en una próxima edición. Chao.